Hermanitos, ¿ustedes se habían dado cuenta hasta dónde hemos leído ya la historia de Dios? ¿Ah? En un momentico ya hemos leído de Génesis hasta Ruth. Hemos recorrido juntos esta historia de Dios y hemos ido compartiendo distintas ventanas de esa historia enorme que Dios está contando. Cada libro nos ha ido revelando que Dios no improvisa, que Él no pierde el hilo de su historia, que Dios conduce su historia hacia un destino que Él determinó desde antes de la fundación del mundo. Hoy llegamos a los dos libros de Samuel. Y son dos libros que cubren aproximadamente 150 años de historia y que contienen uno de los giros más decisivos en la historia de la redención. Yo sé que aquí hay varios a los que les gusta leer, y cierto que uno se emociona cuando uno ve que le van dejando pisticas, cositas, y de repente, uy, ese giro argumental que uno dice, uy, no, llegamos, pero no esperaba que llegáramos así. Y nosotros, en los libros que hemos leído hasta ahora, el Señor nos ha ido señalando cómo Él está dirigiendo su historia hacia un rey, y no cualquier rey. La semana pasada lo vimos en Ruth, lo vimos en Jueces la semana anterior, pero ustedes van a notar hoy que esas no fueron las primeras veces que el Señor dejó la pistica de hacia dónde Él está dirigiendo su historia. Déjenme hacerles una pregunta. Si les dieran un bolígrafo y una hoja en blanco y les dijeran, escribe la historia de tu vida como quisieras que sea, ¿qué escribirían? Probablemente muchos escribiríamos algo así como un trabajo estable, una familia sana, hijos que nos respeten, ¿cierto? Algunos dirían salud, tranquilidad, tal vez agregarían algo espiritual, ¿cierto? Una fe fuerte, una iglesia bonita, paz interior, dirían algunos incluso, ¿cierto? Sin embargo, noten algo. En esa historia que escribimos, ¿quién es el personaje principal? Nosotros, ¿cierto? ¿Quién es el que dirige la trama? Nosotros. ¿Y quién decide el final? Nosotros. Los libros de Samuel nos van a confrontar con una realidad que es incómoda y liberadora al mismo tiempo. Y es que esa historia no la escribimos nosotros, la escribe Dios. Y a estas alturas de la serie, por supuesto, esta no es la primera vez que me escuchan mencionar eso, ni a mí, ni a Ronald, ni a ninguno de los que ha pasado por aquí, y el mismo texto bíblico nos ha hecho énfasis en eso. La historia la escribe nuestro Señor. Y eso hay que agregarle que la forma en la que Dios escribe a menudo contradice lo que nosotros hubiéramos escrito porque la voluntad del Señor va por un lado y nuestros deseos van por otro. Samuel arranca su historia con una mujer estéril llorando en un templo y termina con un rey guerrero cantando un himno de gratitud. Y en el medio de todo eso, hay un pueblo que rechaza a Dios como su rey, un primer rey que fracasa estrepitosamente, un pastorcito que llega al trono y que luego comete adulterio y homicidio. Y una promesa que dice que de esa línea torcida va a llegar un reino eterno. Si alguien te contara esa trama y te dijera que así escribe Dios, probablemente dirías, pues eso no tiene sentido. ¿Cómo termina aquí? ¿Cómo llega allá? Y todas esas cosas que pasan en el medio, no veo cómo sucede. Pero así escribe nuestro Dios. Muy distinta a como nosotros escribiríamos nuestras historias. Su historia tiene un destino muy específico, un rey. Y hoy vamos a ver 3 puntos de esta historia. El primer punto es la historia necesita un rey, pero no cualquier rey. El segundo punto es que Dios construye un reino que ningún rey humano puede sostener. Y el tercer punto es que el rey que la historia necesitaba ya vino y su reino es inconmovible. Empecemos por el principio.
donde una mujer que no tenía absolutamente nada que ofrecer nos enseña cómo es que Dios escribe la historia y cómo la deberíamos interpretar. ¿A ustedes eso no les sorprende? ¿Cómo es que una mujer que no tiene nada, nada que ofrecer, es que nos va a enseñar a leer la historia de Dios? Los libros de Samuel, y aquí comienza nuestro primer punto, ¿cierto? Que la historia necesita un rey, pero no cualquier rey. Esa historia de Samuel abre con una escena que parece pequeñita, insignificante, que uno pudiera decir, no, pues saltemos, es una escena más. Una mujer llamada Ana, estéril, humillada por años, año tras año, por la esposa de su marido, la otra esposa de su marido, se encuentra llorando en un templo en Silo. Es una escena íntima, aparentemente irrelevante en una historia tan grande. ¿Qué puede importar una mujer llorando en un rincón del templo cuando hay filisteos amenazando a toda la nación, cuando hay sacerdotes corruptos y una nación en evidente decadencia espiritual? ¿Qué importa que miremos por un segundo la historia de una mujer como esta? Fascinante, ¿cierto? En medio de todas estas cosas, el Señor nos está llamando a poner nuestra atención en una mujer, en una escena aparentemente insignificante. Y como ya hemos aprendido en esta serie que así escribe Dios, en Génesis vimos que Dios trabaja desde el caos hacia su gloria. Y aquí lo vuelve a hacer. Dios escucha a Ana, le da a un hijo que es el profeta Samuel, y esa mujer sin prestigio ni poder rompe en un cántico de adoración que sacude los cimientos de la historia. Leamos juntos el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 1 al 10. Y esto dice la palabra de Dios. Entonces Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca habla sin temor contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. No se jacten más ustedes con tanto orgullo, no salga la arrogancia de su boca, porque el Señor es Dios de sabiduría y por él son pesadas las acciones. Quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Los que estaban saciados alquilan por pan y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos. Aún la estéril da a luz a 7, pero la que tiene muchos hijos desfallece. El Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Levanta el polvo al pobre. Del muladar levanta al necesitado para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor, pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas ha colocado el mundo. Él guarda los pies de sus santos, pero los malvados son acallados en tinieblas, pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Los que se oponen al Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará a los confines de la tierra, dará fortaleza a su rey y ensalzará su poder, el poder de su ungido. Escuchen una vez más lo que dice Ana, con cuidado. Quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Los que estaban saciados alquilan por pan y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos. Levanta del polvo al pobre y del muladar levanta al necesitado para hacerlo sentar con los príncipes. Y luego el remate.
dará fortaleza a su rey y ensalzará el poder de su ungido. ¿Captaron eso? Ana habla de un rey, de un ungido. Pero en ese momento no hay rey en Israel, ¿cierto? Todavía no existe la monarquía. Y sin embargo, Ana está anticipando algo que aún no existe, pero que Dios ya ha determinado. Está mirando más allá de su hijo Samuel. Recuerden que ella está levantando este canto por la bendición de haber recibido un hijo a pesar de ser estéril. Y ella está viendo más allá de su hijo, está viendo más allá de su propia historia, hacia el destino de la historia de Dios. Y al mismo tiempo, Ana nos está diciendo cómo es que Dios, cuando está escribiendo su historia, invierte la lógica del mundo, humilla al orgulloso, levanta al quebrantado y conduce toda su historia a su rey, a su ungido. Este cántico funciona como un plano arquitectónico para todo lo que viene después en los dos libros de Samuel. Y esto es importante que lo notemos, que siglos más tarde, cuando María, la madre de Jesús, recibe la noticia que va a dar a luz al Mesías, ella entona este cántico, el Magnificat, en Lucas 1, versículos 46 al 55, que es un eco directo de este canto de alabanza de Ana. El hambriento es saciado, el rico es enviado con las manos vacías, el poderoso es derribado de su trono y el humilde es exaltado. ¿Por qué les menciono eso? ¿Por qué eso es importante? Porque nos muestra que el patrón de Dios al escribir su historia no cambia, no cambia. Ahorita les mencioné el de Génesis, ¿cierto? De cómo Dios comienza a orar desde el caos hacia su gloria. Y aquí vuelve a ser fiel a su patrón de encaminar su historia hacia un rey. Lo que Ana anunció con esperanza, María lo celebra como un cumplimiento presente. El Dios que invierte la historia es el mismo que generación tras generación sigue conduciendo todo hacia su ungido. Como les mencioné en Génesis, que era evidente cómo Él estaba guiando a todas las generaciones hacia la simiente de Eva. Están viendo cómo es que nuestro Dios escribe su historia para su gloria. Una cosa espectacular. Ana y María no son datos curiosos, hermanito. Son testigos de la misma historia que ustedes y yo estamos leyendo. Son testigos de la misma promesa. Una desde el anuncio de la promesa y la otra desde el cumplimiento de esta. Ahora, avancemos algunas décadas. Samuel ya ha envejecido. Sus propios hijos resultan corruptos, incapaces de continuar su legado. Y entonces llegan los ancianos de Israel con una demanda. Le dicen a Samuel, Samuel, danos un rey que nos juzgue como tienen todas las demás naciones. Vayan conmigo un momento al capítulo 8 y leamos a partir del versículo 4 hasta el 22. Y eso nos va a retratar a todos muy bien. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron, mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró al Señor. Y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que yo no sea rey sobre ellos. Así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy,
abandonándome y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo contigo también. Ahora pues, oye su voz. Sin embargo, les advertirás solemnemente y les harás saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. Entonces Samuel habló todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido rey, y dijo: así será el proceder del rey que reinará sobre ustedes. Tomará a sus hijos, los pondrá a su servicio en sus carros entre su gente de a caballo y correrán delante de sus carros reales. El rey nombrará para su servicio jefes de miles y de 50 y a otros para labrar sus campos y recoger sus cosechas y hacer sus armas de guerra y pertrechos para sus carros. También tomará a sus hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Les tomará lo mejor de sus campos, de sus viñedos, de sus olivares y se los dará a sus siervos. De su grano y de su viña tomará el diezmo para darlo a sus oficiales y a sus siervos. Les tomará también sus siervos y sus siervas, sus mejores jóvenes y sus asnos, y los usará para su servicio. De sus rebaños tomará el diezmo y ustedes mismos vendrán a ser sus siervos. Ese día clamarán por causa de su rey a quien escogieron para ustedes, pero el Señor no les responderá en ese día. No obstante, el pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron: no, sino que habrá rey sobre nosotros, a fin de que seamos como todas las naciones, para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. Después que Samuel escuchó todas las palabras del pueblo, las repitió al oído del Señor. Y el Señor dijo a Samuel: escúchalas y nómbrales un rey. Entonces Samuel dijo a los hombres de Israel: váyase cada uno a su ciudad. Increíble, ¿no? Pero cuánto habla eso de nuestros corazones también, ¿no? Hay algo que nosotros necesitamos entender aquí, porque a primera vista parece que Dios está contradiciendo. ¿Cómo? Yo les dije ahorita que Jueces y Ruth no fueron las primeras ocasiones en las que Dios anticipó la necesidad de un rey. En el Pentateuco, en Deuteronomio 17, Dios ya había dado provisión para cuando Israel estableciera una monarquía. Dios no estaba en contra de la idea de un rey para su pueblo. Entonces, ¿por qué se siente rechazado? ¿Por qué le dice a Samuel que no lo han rechazado a él, sino a Dios mismo? La respuesta está en esa frase que se repite como un estribillo condenatorio: como todas las demás naciones. Los líderes de Israel no estaban pidiendo un rey que gobernara bajo la soberanía de Dios, que era lo que Deuteronomio 17 anticipaba. Un rey que juzgara, que gobernara bajo la autoridad del Señor. Ellos estaban pidiendo un rey que reemplazara la necesidad de confiar en Dios. Estaban pidiendo un rey visible para no tener que depender de un Dios invisible. Un guerrero humano que peleara sus batallas para no tener que confiar en el guerrero divino que los había sacado de Egipto. Ustedes notan que esa es parte del reclamo que les hace. Ustedes están pidiendo algo que Dios ya hizo por ustedes. Miren, los líderes confundieron su problema. Pensaron que su dificultad era política y optaron por una solución política. No obstante, Samuel insistió en que el problema era otro, que era espiritual, era del corazón. No necesitaban un mejor sistema de gobierno, necesitaban volver a Dios como su verdadero rey. Y ese pueblo ya había dado muestras de ellos desde el Éxodo, que ese pueblo rebelde necesitaba volver a su rey. Antes de juzgar a Israel, porque nos vamos a sentir tentados a juzgar a Israel aquí,
Antes de eso, permítanme hacerles una pregunta incómoda. ¿Acaso nosotros no hacemos exactamente lo mismo? Piensen en algo que nos toca de cerca, muy de cerca. Ahorita Byron oró por esto. Justamente hoy hay elecciones en Colombia. Y no digo eso para hablar de política ni de candidatos. Lo digo porque es un buen espejo para eso que está pasando aquí. Cada temporada electoral revela algo del corazón. Siempre, siempre, hermanitos. Nos descubrimos depositando en un candidato, en una ideología, en un partido, una esperanza que ningún ser humano puede cargar. Exaltamos a unos como si fueran los ungidos de Dios y demonizamos a otros como si la salvación del país dependiera de una elección. Y eso genera conflictos profundos en el corazón. Porque estamos pidiendo que la política nos dé algo que solo Cristo puede dar: seguridad eterna y confiable, una justicia verdadera y una paz duradera. Si ustedes creen que un ser humano les puede garantizar eso, hermanitos, permítanme bajarlos de esa nube humildemente, hermanitos. Solo Cristo nos puede dar eso. Ahora, no me malentiendan, la Biblia no nos dice que no participemos en la vida cívica. Pablo mismo reconoce que toda autoridad es puesta por Dios, nos guste o no nos guste. ¿Quién está en el poder? El asunto no es si votamos o dejamos de votar o por quién lo hacemos. El asunto es dónde depositamos nuestra esperanza última. Cuando la depositamos en un trono humano, estamos repitiendo exactamente lo que está pasando aquí en el capítulo 8 del primer libro de Samuel. El asunto es que esto va mucho más allá de la política. Aquí hay algo que es mucho más íntimo. Pienso en nuestros corazones. ¿Cuántas veces hemos intentado buscar reyes tangibles para resolver lo que en el fondo es un problema de confianza en Dios? Si consigo este trabajo, por fin me sentiré seguro. Si encuentro esa pareja, por fin tendré paz y podré descansar. Si logro esa estabilidad financiera, por fin podré descansar y dejar todos esos dolores de cabeza. No estoy diciendo que orarle al Señor y pedir esas cosas esté mal. Estoy diciendo que cuando convertimos en la fuente de nuestra seguridad última esas cosas, estamos haciendo exactamente lo mismo que Israel, pidiéndole a Dios algo visible que ocupe el lugar de nuestro Dios invisible. Es como cuando alguien tiene sed en medio del desierto y ve un espejismo de un oasis. Sale corriendo hacia él con todas sus fuerzas, dándola toda porque dice, no, ahí voy a encontrar el agua que necesito. Y cuando llega, no hay agua, solo arena. Y está más lejos de donde empezó y más sediento que antes. Los reyes que nos prometemos a nosotros mismos funcionan así, hermanitos. Esos ídolos de aquí parecen la solución. Corremos hacia ellos con toda nuestra energía y cuando llegamos, descubrimos que no pueden saciar la sed más profunda de nuestro ser. Solo nos dejan más cansados y más lejos de donde debemos estar. El problema de aquí es triple, porque está el problema visible, eso que todos pueden ver, y es que hay amenaza militar, hay líderes corruptos y hay inestabilidad en la nación. Luego está el problema interno, que era particularmente miedo, inseguridad, necesidad de control, ansiedad ante lo incierto del futuro de la nación. Pero el problema más profundo de este pueblo era una falsa creencia. Creer que Dios no era suficiente, que necesitaban algo más, algo que ellos pudieran ver y tocar. Ustedes vieron acá que Dios les concedió lo que pidieron.
les dio a Saúl. Y adivinen qué, Saúl de verdad fue un rey como todas las demás naciones. Alto, imponente, hermoso, impresionante, fuerte. Y fue un desastre. Saúl mostró exactamente lo que pasa cuando construyes un reino sobre la inseguridad humana en lugar de hacerlo sobre la confianza en Dios. La historia necesitaba un rey, sin lugar a dudas, necesitaba un rey, pero no cualquier rey. Necesitaba un rey cuya autoridad naciera de su relación especial con Dios, no de la ambición humana. Necesitaba un rey que gobernara como vicerregente de Dios, no como un autócrata independiente. Ana lo había anticipado. El ungido vendría, pero vendría según los términos de Dios, no según los términos del pueblo y no según nuestros términos. Y eso nos lleva al segundo punto de la historia. Y es que Dios construye un reino que ningún ser humano puede sostener. Cuando avanzamos un poquito y llegamos al corazón de estos libros, encontramos que ya Saúl ha caído, que David, ese pastorcito de Belén, en el que nadie esperaba, ha sido ungido por Samuel por mandato del Señor, ha sobrevivido a años de persecución y finalmente se ha establecido como rey en Jerusalén. Los enemigos de él han sido sometidos, hay paz en la nación. David ahora está viviendo en un palacio hermoso de cedro. Y entonces David hace algo que parece profundamente piadoso. Mira al arca del pacto que todavía estaba en una tienda y le dice al profeta Natán, oye, ¿sabes qué? Yo vivo en un palacio, en una casa de cedro. Pero mira el arca de Dios, viene una tiendecita ahí con un par de trapitos. No, yo quiero construirle una casa a Dios. El profeta Natán le dice, oye, suena como una buena idea, adelante, David, adelante. Parece el plan perfecto. Pero esa noche Dios le habla a Natán con un mensaje que le da un giro completo a la historia de David y a la historia de ese pueblo. Y que al mismo tiempo afirma la historia de la redención. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 7, desde los versículos 8 al 16. Y esto dice la palabra de Dios. Ahora pues, así dirás a mi siervo David. Así dice el Señor de los ejércitos. Yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti, y haré de ti un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré allí, a fin de que habite en su propio lugar, y no sea perturbado de nuevo. Ni los malvados los aflijan más como antes, desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te daré reposo de todos tus enemigos. El Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Cuando tus días se cumplan y reposas con tus padres, levantaré a tu descendiente de después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando comete iniquidad lo castigaré como con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, y tu trono será establecido para siempre. ¿Escucharon esa reversión?
cómo el Señor le dio vuelta a la arepa aquí de David. David le dijo, yo le voy a construir una casa a Dios. Y Dios le responde, no, papito, yo te voy a construir una casa a ti. No de piedra ni de madera, sino un linaje eterno. Y hermanitos, aquí hay algo, un principio que ojalá nos penetre profundamente, que nos ayuda a descansar en nuestro Señor. Y es que Dios debe primero construir nuestra casa antes de que nosotros podamos construir algo para Dios. Primero la gracia, luego el servicio. Primero su iniciativa y luego nuestra respuesta. Primero Él nos establece a nosotros y luego nosotros podemos llegar a ofrecerle algo a Él. Esto va en contra de todo lo que nuestra cultura nos enseña. ¿Ustedes saben qué dice nuestra cultura? Yo sé que ustedes están muy familiarizados con eso. Constrúyete a ti mismo, hazte tu nombre, levanta tu imperio, consigue esto y aquello. Y cuando tengas todo eso, entonces ofrécele algo a Dios. El pacto de David dice exactamente lo contrario. Dice, suelta, yo construyo, yo establezco, yo prometo y tú recibes. Imaginen a un niño pequeño que quiere prepararle el desayuno a su papá en el Día del Padre. Se levanta ese chiquitico temprano, lleno de amor genuino, pero no alcanza la estufa. No sabe prender el fuego, no puede cargar la sartén. Si el padre lo deja solo, el resultado puede ser un verdadero desastre, ¿cierto? El buen padre no rechaza la intención de su hijo. Primero lo levanta, lo acerca, pone sus manos sobre las manos del niño y juntos cocinan algo. El desayuno no fue obra del niño solamente, pero sí fue un acto de amor real, sostenido por las manos de su padre. Eso es lo que Dios hace con David y es lo que hace con nosotros. No rechaza nuestro deseo de servirle, pero primero nos levanta, nos establece, nos sostiene, para que lo que hagamos para Él nazca de su gracia, no de nuestra pretensión. Fíjense en lo que Dios dice. Él repasa la historia de David. Le dice, yo te tomé a ti del redil, de detrás de las ovejas. Yo te hice príncipe sobre mi pueblo. Yo he estado contigo a donde quiera que has ido. Yo he cortado a todos tus enemigos. Todo es yo, dice Dios. La historia de David no es la historia de David. Es la historia de Dios actuando en la vida de David. Luego viene la promesa que sacude todo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, y tu reino será establecido para siempre. Para siempre, para siempre, para siempre. Lo dice 3 veces. ¿Ustedes saben qué significa eso? O más bien, ¿qué implica que se repita ese para siempre? Que esa promesa trasciende a David, trasciende a Salomón, trasciende a cualquier rey humano que se haya sentado en ese trono. Porque ningún ser humano puede sostener un para siempre. Ningún ser humano puede sostener un para siempre. Todo rey humano eventualmente muere, falla o es derrocado. David mismo lo demostró. Después de este hermoso capítulo 7 que acabamos de leer, ustedes saben qué viene. Viene el capítulo 11, David y Betsabé, adulterio, homicidio, encubrimiento. Una belleza, les digo, ¿sí o no? El hombre, según el corazón de Dios, cae en las formas más oscuras de pecado. Después de recibir esta promesa,
y las consecuencias lo persiguen hasta el resto de sus días. La muerte de su hijo, la violación de Tamar, la rebelión de Absalón, la división de su familia. Si la promesa de Dios dependiera de la fidelidad de David, eso se habría desmoronado en el capítulo 11. Pero aquí está la gloria de este pacto, hermanito, que es que no dependía de David, dependía exclusivamente de Dios. El pacto era incondicional. Dios prometió disciplinar a los hijos desobedientes de David, sí, pero nunca retirar su misericordia de la línea de David. Lo leímos ahora, ¿cierto? Prometió no retirar su misericordia de él. Permítame desnudar mi corazón un momentico aquí, delante de ustedes. Cuando yo leo este texto, algo en mí se resiste. Porque yo reconozco en mi propio corazón la tendencia de David, pero al revés, es decir, yo quiero construirle una casa a Dios antes de que Él termine de construir la mía. Quiero tener todo resuelto, todo seguro, todo claro antes de dar cualquier paso de fe. Es cierto que el Señor me ha ayudado mucho para experimentar lo que Él me ha invitado a experimentar de Él y con Él, por la fe que me dio, pero yo logro reconocer esta resistencia y esta tendencia en mi corazón. Pero ustedes saben qué, nuestro Dios es muy lindo. Dios con mucha paciencia me ha ido mostrando que eso también forma parte de construir un reino propio. Es un reino más sutil, sí, porque de lejos no se ve como ambición, se ve como prudencia. Pero en el fondo es exactamente lo mismo. Es querer tener el control de todo antes de confiar. Es querer ser el arquitecto de mi propia estabilidad en lugar de recibirla de las manos de mi buen Dios. Y yo no les digo eso como alguien que ya lo superó. Se los digo como alguien que sigue en ese proceso, que sigue aprendiendo a soltar todos esos planos. Y este pasaje me confronta cada vez que dice yo construyo, yo establezco, yo prometo y tú recibes. Eso es difícil. Eso es difícil para alguien que quiere controlar todo. Pero es profundamente liberador, hermanitos, cuando comenzamos a creer que Dios sí hace eso por nosotros. Y eso nos lleva a una verdad profundamente pastoral, y es que si la historia de Dios dependiera de la calidad de los instrumentos humanos, esta historia se habría detenido hace mucho tiempo. Pero Dios escribe a través de personas frágiles, imperfectas, quebradas, a veces espectacularmente pecadoras como David, y aún así lleva su historia hacia adelante. No porque ellos sean dignos, no porque nosotros seamos dignos, sino porque nuestro buen Dios es fiel. Y eso, hermanitos, incluye su historia, mi historia y, hermanitos, sus fallas. Escúchenme bien esto, sus fallas. No cancelan el propósito de Dios para sus vidas. Sus pecados, cuando son confesados y traídos a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, no destruyen el capítulo que Dios está escribiendo para su gloria a través de usted. ¿Saben lo que evidencia el epílogo del segundo libro de Samuel? Cuando leemos ese canto final de David, que la diferencia entre Saúl y David no estaba en la gravedad de sus pecados. Ambos pecaron gravemente contra Dios. La diferencia estaba en un corazón que había sido bendecido por nuestro Dios con una fe genuina, frágil, débil, pero genuina en nuestro Dios. David volvía, se arrepentía, clamaba y en ese último canto él reconoce que si alguna cosa buena él experimentó en su vida fue por la pura soberanía y gracia de nuestro Dios.
Dios construyó un reino a través de David, pero ese reino necesitaba a alguien que David nunca pudo ser. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. El rey que la historia necesitaba ya vino y su reino es inconmovible. Cuando llegamos al corazón de esos libros, vemos algo muy especial y es que recuerden que Ana anticipó a un rey ungido. Israel pidió un rey, pero lo pidió muy mal. Saúl fracasó porque su autoridad no nacía de su relación con el Dios de ese pueblo. Y nosotros podemos decir, hombre, David fue un rey mejor, ¿cierto? Un hombre con una fe genuina, frágil y débil, pero genuina al fin y al cabo. Y sin embargo, su propio pecado demostró que él tampoco era el rey que podía hacer el cumplimiento de la promesa. Dios hizo un pacto eterno, un para siempre que ningún rey humano puede sostener. Toda esa historia es como una flecha que atraviesa siglos, apuntando a una sola persona. En Lucas 1, el ángel Gabriel le dice a María, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Escucharon eso? El trono de David, para siempre, reino sin fin. Es el lenguaje del segundo libro de Samuel, capítulo 7. Gabriel le está diciendo a María, la promesa que Dios hizo años atrás, miles de años atrás, ahora se cumple. En este bebé, en ese hijo de carpintero, en ese Galileo, sin ejército ni palacio. Jesús es el rey que la historia necesitaba. Y lo es precisamente porque cumple todo lo que los reyes humanos no pudieron cumplir. Israel pidió un rey como todas las demás naciones. Y ustedes escucharon cómo Dios anticipó cómo sería ese rey. Un rey que tomara, que exigiera, que acumulara poder. Y adivinen qué. Jesús vino como un rey que da, y da. Él no tomó tributo, él lavó pies. Él no exigió sacrificio por su pueblo, él se sacrificó por su pueblo. No acumuló poder para sí, al contrario, se despojó de toda su gloria. Donde los reyes humanos toman para su propio beneficio, Cristo entrega su vida por amor. Ese es nuestro rey. Saúl fracasó porque su autoridad no nacía de una relación genuina con Dios. Jesús tiene con el Padre la relación más perfecta que existe en el universo. Una relación eterna, de amor absoluto, de obediencia completa. La obediencia de Jesús no es forzada. Surge y fluye de su unión con el Padre. Y las bendiciones que se derivan, que vienen del reinado de nuestro Señor Jesucristo son incomparables. Precisamente porque no hay mejor relación para gobernar que la que existe entre el Padre y el Hijo. David tenía una fe genuina, ¿cierto? Pero pecó gravemente. Jesús no solo tuvo una fe genuina, encarnó la fidelidad completa que David anhelaba, pero que él no pudo sostener. Jesús es el Hijo de David que nunca se desvió del Padre, que gobierna con justicia perfecta y que, cuando el costo de esa fidelidad era la cruz, él no retrocedió. La diferencia entre David y Jesús no es solo de grado, es de naturaleza, porque David
era un hombre de fe que caía. Jesús es el autor y el consumador de la fe que nos salva. Y aquí está la buena noticia para nosotros hoy. Y es que el pacto de David prometía, yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Esa relación padre-hijo alcanza su significado más pleno en nuestro Señor Jesucristo. Y lo extraordinario es que por medio de Cristo nosotros somos incluidos en esa relación. Nosotros que no somos reyes ni lo merecemos, somos adoptados como hijos del Padre por medio del Rey. Para, como Ana anticipaba, ser coherederos del Rey que la historia necesitaba. El cántico de Ana decía que Dios levanta al pobre del polvo, al menesteroso del muladar para sentarlos con los príncipes. Y eso es exactamente lo que Cristo hace con nosotros. Nos levanta del polvo de nuestro pecado, de nuestro autogobierno fracasado, de nuestros intentos de construir reinos propios, y nos sienta con príncipes, como coherederos de Cristo, con Cristo. El cántico de David, al final del segundo libro de Samuel, celebra la liberación de Dios y su fidelidad al pacto, la fidelidad de Dios al pacto. David, en ese cántico, cantaba, Dios es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Nosotros podemos cantar lo mismo, hermanitos, pero con una certeza aún mayor que la de David, porque nuestro libertador ya vino, ya venció y resucitó, y su reino es inconmovible. Mi Cristo es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Todo lo que hemos visto hoy tiene implicaciones para cómo es que nosotros hemos de vivir. Yo quiero señalar 3 cosas que esos 2 libros nos invitan a aplicar en nuestras vidas. El primero es que consideremos seriamente que Dios invierte la lógica del mundo para conducir la historia hacia su reino. Eso significa que lo que el mundo llama debilidad, Dios lo usa para salvar. Que lo que el mundo llama vergüenza, Dios lo convierte en gloria para sí. Ana lo cantó, María lo repitió, la cruz lo demostró. Hermanitos, amigos, si alguno hoy aquí se siente pequeño, irrelevante, sin poder, recuerda que el patrón de Dios siempre ha sido levantar del polvo al necesitado. No confundas tu fragilidad con ausencia de propósito. Ana era estéril y de su vientre salió el profeta que ungió rey. La segunda aplicación es que nuestro impulso de buscar reyes visibles es en realidad un rechazo del gobierno de Dios. Ya hablamos de esos reyes visibles externos, ¿cierto? La política, el trabajo, la pareja, la estabilidad financiera y todos los que quieran. Pero quiero que vayamos un paso más adentro, porque los reinos más peligrosos que construimos no se ven allá afuera, se esconden aquí adentro. Piensen en eso. Los seres humanos somos muy ingeniosos para construir reinos sutiles. A veces ese reino toma forma de la crítica constante. Yo lo haría mejor. Otros no pueden hacerlo mejor que yo, no hay forma. Esa postura de superioridad, sea con el trabajo, con el ministerio, con la crianza, con lo que sea, es una forma de sentarnos en un trono desde donde juzgamos a todos los demás.
Es un reino pequeño, pero nos da la ilusión de control, que a muchos nos gusta, ¿cierto? A veces el reino es el control mismo. Somos controladores también de formas tan sutiles que a veces ni siquiera reconocemos. Intentamos controlar cómo otros nos perciben. Intentamos controlar cómo se hacen las cosas a nuestro alrededor. Intentamos controlar la narrativa de nuestras propias vidas. Y cuando algo sale mal en nuestro guión, nos desmoronamos. ¿Saben por qué? Porque nuestro trono acaba de ser sacudido, hermanitos. Y eso se los digo como testimonio de primera mano, hermanitos. Eso se siente horrible y devastador. Pero hay algo todavía más profundo. Y quiero que lo escuchen con cuidado porque eso toca el corazón de cualquier creyente. No nos resulta raro escuchar por ahí que hay personas dentro de iglesias, sean pastores o no, que en la práctica están construyendo reinos para sí mismos en lugar de edificar el reino de Dios. Pero a veces lo hacemos de maneras que se disfrazan de piedad, como nuestro hermanito David. A veces queremos que Dios haga su reino, sí, pero respetando nuestro espacio. Señor, no, tú quédate con lo tuyo, yo me quedo con mi pedacito y todo bien. Ahí vamos viendo cómo manejamos esta relación, Señor. Como si fuera un comodato espiritual. Otras veces queremos que Dios sea parte de nuestro reino como un amuleto que nos protege mientras seguimos adelante y mientras seguimos al mando. O lo queremos como un socio menor y le decimos, Señor, todo bien, Señor. Tú haz lo tuyo, yo hago lo mío y cuando nos convenga y vemos cómo trabajamos juntos, cómo colaboramos. ¿Le suena familiar alguna de esas cosas? El asunto es que ninguna de estas opciones existe en la historia de Dios. ¿Saben por qué? Porque la historia que hemos recorrido hoy ya lo dejó claro. Ana anticipó a un único ungido. El pacto de David apunta a un único trono eterno. No hay espacio para dos reinos, hermanitos. No hay comodato con Dios, no hay sociedad donde Dios sea el socio menor ni nada por el estilo. La historia de Dios conducía desde el principio hacia un único rey, único en todo sentido, para gobernar sobre el reino más grande y el único reino eterno. Y ese rey es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro, hermanito. Entonces, la pregunta no sería solo, la pregunta que nos deberíamos hacer no es solo, ¿verdad? ¿Qué rey visible estoy buscando allá afuera? Deberíamos preguntarnos seriamente, ¿qué reino chiquito estoy protegiendo aquí adentro? Hermanitos, de verdad, esta semana, tómense el tiempo para preguntar delante del Señor, ¿dónde estás pidiendo un comodato con Dios? Que te den un permiso ahí para hacer lo que a ti se te dé la gana. Donde lo estás tratando como un socio menor en lugar de como rey. Donde la crítica, el control o la superioridad te revelan que todavía estás sentado en un trono que no te corresponde. La tercera aplicación es que la promesa de Dios no depende de la calidad de los instrumentos humanos, sino de la fidelidad de Dios. Hermanito, eso es tan buena noticia para nosotros. Si dependiera de nosotros, la historia se habría terminado en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel o incluso mucho antes. Pero Dios es fiel, fiel a su pacto y su pacto se cumple en Cristo. Y eso es muy liberador, hermanitos, porque tu historia con Dios, escúchenme bien, su historia con Dios no acabó con su último pecado, con tu último fracaso, ni con tu última caída. Si David, adúltero y homicida, siguió siendo parte de la línea mesiánica, no fue por su mérito,
sino por la fidelidad inquebrantable de Dios. Trae tus fracasos y tus pecados a la cruz. Confiésalos y descansa en que el pacto no depende de ti, sino exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo, quien lo hizo posible y quien lo sostiene. Hermanitos, al leer y releer los libros de Samuel, yo me siento guiado a concluir diciéndoles esto. Suelta tu reino y descansa en el reino de Dios. Los libros de Samuel nos cuentan la historia de cómo Dios estableció un reino a través de una línea improbable. Una mujer estéril, un profeta que ungía reyes, un pastorcito con una onda, un rey pecador pero arrepentido. Y a través de todo eso, Dios hizo una promesa eterna que ningún ser humano pudo cumplir, pero que apuntaba con precisión quirúrgica a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso para tu historia hoy? Significa que puedes soltar la necesidad de ser el rey de tu propia vida. Que puedes soltar ese proyecto de construir un reino donde tú tienes el control. No porque tu vida no importe. Hermanitos, escúchenme eso. Yo no les estoy pidiendo que dejen de ser los reyes de su vida porque su vida no importa, sino todo lo contrario. Porque importa tanto como para dejarlo solamente en sus manos, hermanitos. Sus vidas importan tanto para el Señor que deben descansar en su reino y en sus manos. Tu historia es un capítulo de la historia de un rey cuyo reino es inconmovible, cuya autoridad nace de su relación perfecta con el Padre y cuyo amor por ti lo llevó a una cruz. Otra vez, hermanito, permítame que les insista en esto. Esta semana de verdad tómense un tiempo para ir delante de Dios y reflexionar qué reino estoy tratando de construir y sostener con mis propias fuerzas. ¿Y qué es lo que aprendemos del pacto de David? ¿Qué es eso que Dios construye primero? ¿Y cómo es que su promesa no depende de ti ni de nada de lo que tú estás intentando construir? Y delante del Señor decirle, Señor, me arrepiento de eso, suelto ese reino, porque tu trono es firme y tu gracia me sostiene en Cristo. Como les decía hace un momento, hermanito, los libros de Samuel a mí me llevan a concluir de esa forma. Suelta tu reino y descansa en el reino de Dios. Oremos, oremos, hermanitos. Señor, confesamos que somos como Israel y eso nos humilla y nos avergüenza de distintas maneras, Señor. Queremos reyes que podamos ver, garantías que podamos tocar de reinos que podamos controlar. Confesamos que hemos convertido cosas buenas, Señor, cosas buenas con las que tú nos has querido bendecir en sustitutos de tu gobierno. Perdónanos por eso, Señor. Te adoramos porque eres el Dios que invierte la lógica del mundo, que levanta al pobre del polvo, que hace cantar a la mujer estéril, que toma un pastorcito y lo convierte en rey. Y que de ahí, Señor, de ahí, tú trajiste al Rey perfecto, a tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque tu pacto no depende de nuestra fidelidad, sino de la tuya. Gracias porque en Cristo tenemos un Rey que no tomó para sí, como lo hizo Saúl. No, Señor.
Él vino a dar y entregó todo lo que podía dar, entregó su vida por todos nosotros. Entregó todo por nosotros allí en una cruz, Señor. Y gracias, Señor, porque al resucitar, confirmaste que ese de verdad era el Hijo, el Rey que habías afirmado eternamente, en un reino que es eterno e inconmovible. Y gracias porque su reino es así, aunque el nuestro tiemble, Señor. Ayúdanos, Señor, esta semana a soltar los reinos que cada uno ha querido ir construyendo en su corazón, en una abierta rebeldía hacia ti, Señor. Y ayúdanos a confiar en tu gobierno, Señor. A descansar en la promesa de que tu historia avanza. Avanza para tu gloria, para la gloria de tu Rey, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Y que nosotros, señores, somos incluidos en esa historia por pura gracia. En Cristo, nuestro Rey eterno, oramos. Amén.